Ladies and gentlemen, welcome Coro Polifónico de Panamá. El Coro Polifónico de Panamá y su programa Cultura para Todos por medio del canto colectivo presentan su tercer capítulo. Celebrando el mes de la etnia negra, hacemos un conversatorio llamado El legado de los negros a Panamá. Disfruten. Saludos a todos. Soy Silvia Tom, miembro del Coro Polifónico de Panamá, y le doy una cordial bienvenida a los integrantes del coro y a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales a este tercer programa de nuestra nueva plataforma digital denominada Cultura para Todos por medio del canto colectivo, el cual es un novedoso proyecto del coro para brindar gotas de cultura a nuestros seguidores. Bueno, hoy me acompaña en esta travesía como moderador a mi querido compañero Dagoberto García, a quien le paso la palabra. Dago. Hola, buenas noches a todos. Muy complacido del programa que tenemos el día de hoy. En base al mes de la etnia negra, pues tenemos dos invitados de lujo. Tenemos dos invitados de lujo y gracias a todos por seguirnos en este proyecto de Cultura para Todos por medio del canto colectivo, que es un proyecto, un medio por el que el coro es multiplicador de enseñanzas y multiplicador de culturas para las demás personas. Silvia, ¿a quién tenemos hoy? Claro que sí, así como bien dijiste, tenemos a unos súper grandes panelistas. Estos son el licenciado Samuel Samuels, que es de la Dirección de las Etnias, Dirección de las Etnias de la Alcaldía de Panamá, y también tenemos a la licenciada Eunice Meneses Araúz, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas, CONECPA, a quienes también les doy la bienvenida. Pero antes de que nos tendremos a nuestra propia diva, nuestra queridísima Electra Isabel, nuestra directora del Coro Polifónico de Panamá, quien nos va a hablar brevemente de la importancia de conocer la historia, para proyectarla en la música. ¿Ok? Así que con ustedes, bueno, sin más, nuestra querida directora Electra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que ya llegaron y a los que estoy segura se van a estar sumando, y aparte de eso, luego después vamos a hacer una retransmisión y vamos a tener un público que va a estar observando esta reunión, que para mí es realmente una satisfacción total. ¿Por qué lo digo como una satisfacción total? Porque siempre estamos acostumbrados a ver el coro polifónico de una manera como, bueno, solamente canto. Pero realmente los artistas tenemos que empaparnos de todos los ámbitos, porque de alguna manera u otra nosotros tenemos que conocer todo nuestro entorno, de lo que está sucediendo con nosotros, de lo que está sucediendo en otros países, de lo que está sucediendo en la esquina, de lo que está sucediendo en el barrio, de lo que está sucediendo en nuestra casa, porque nosotros somos los primeros, y siempre lo he dicho, somos los primeros expositores de la cultura en general. Los músicos, con nuestros ritmos, con nuestros cantos, claro que somos mucho más que eso, y justamente por eso tenemos que compenetrarnos con la historia, no solamente del mundo, sino también con la historia nuestra, con la historia de Panamá. Y uno de los detalles principales es cómo saber, cómo voy a interpretar, cómo voy a saber, cómo voy a interpretar un baptizán, cómo voy a interpretar un calipso, cómo voy a interpretar una polka, cómo voy a interpretar una salsa, si no conozco las raíces de donde vienen todos estos ritmos.
Yo solamente, aparte de esto, quiero agradecer a nuestros amigos, porque definitivamente el licenciado Samuel, igual que la licenciada Eunice, son amigos no solamente del coro polifónico, sino amigos de las artes. Amigos, y estoy segura, sin equivocarme, incondicional de las artes, y por eso ellos no chistearon cuando pues yo les dije, el coro polifónico, queremos escucharlo, queremos escuchar y queremos conocer más de nosotros mismos. Ellos inmediatamente dijeron, estamos dispuestos. Así es que yo agradezco total, pero totalmente, pues que ellos estén con nosotros. Quiero mencionar unos nombres que he agarrado al azar, que me han venido a la mente de músicos, de poetas, de escritores. Son poquitos músicos, de cantantes, son poquitos de mi lista, pero no es que sean poquitos, realmente son muchos más. Pero yo quería decir algunos nombres para que se nos quedara a nosotros en nuestra memoria y nos diera ganas de preguntar quiénes son, por qué la profesora Electra los menciona, quiénes fueron para Panamá. Y quiero comenzar diciendo, por ejemplo, Manito Johnson, Adalberto Bazán, Yomira Jones, Los Fabulosos Crumbs, Leroy Roger, Roque Cordero, Osvaldo Sempris, Eusebio Pedrosa, Roberto Kelly, Monseñor Carlos Ambrosio Lewis, Aldo Boyce, Bárbara Wilson, Leslie George, Arnold Walter. Estos nombres, grupos que quisiera mencionar, por ejemplo, personalidades, Lord Cobra, Lord's Deletion, el grupo Amistad, los Bisher, son entre muchos nombres que yo pudiera mencionar y muchos grupos, pero solamente les menciono esto para que nos quede en la mente y se pregunten, Dios mío, de todos los nombres que dijo la profesora, que no son muchos, lo que dije, ¿cuáles reconocí? Y esa es la importancia de que nosotros como coro, como panameños y como ciudadanos del mundo, debemos de estar claros de nuestras raíces. Les doy la bienvenida a nuestros expositores y muchas gracias a todos los miembros del coro polifónico y a los demás que no son miembros, que nos están escuchando. Les doy las gracias por estar aquí acompañándonos esta noche. Bueno, como primera expositora tenemos a la señora Eunice Briseida Meneses Araúz, mujer afropanameña, orgullosamente titulada en periodismo por la Universidad de Panamá. Actualmente es la coordinadora de la pastoral afropanameña a nivel nacional. Ha fungido como secretaria ejecutiva de la pastoral afroamericana de la Conferencia Episcopal Panameña y como coordinadora nacional de esta misma instancia ante la Iglesia Católica. La señora Eunice, la licenciada Eunice, nos va a hablar tres temas sobre los negros esclavizados, fin de la esclavitud en Panamá, los cimarrones en Panamá, Bayano y Antón Mandinga. Muy buenas noches. Yo agradezco la oportunidad que a través de Electra nos dan los miembros del coro polifónico. Me ha encantado muchísimo esta iniciativa, sobre todo porque se piensa en la colectividad de la cultura, es para todo el pueblo, porque es el pueblo el que genera precisamente estas expresiones culturales que cada vez se van transformando más. La cultura siempre es dinámica y las expresiones culturales evidentemente están muy relacionadas a la historia de los pueblos. En este caso tenemos nosotros que contextualizar un poco lo que ha sido la historia de los afrodescendientes en el Istmo de Panamá. Tenemos que recordar que la época colonialista ha traído a América, a este continente, alrededor de unos 60 millones de personas esclavizadas. Aunque la esclavitud no era conocida solamente porque se daba en el mismo continente, tenemos que resaltar que África no es un país, es un continente del cual nosotros estamos teniendo una historia muy ligada que tenemos que recuperar, sobre todo porque tiene que ver con nuestras raíces y nuestra identidad. Cuando se da esta trata de personas
africanas a nuestro continente, evidentemente que estamos desmembrando a familias, a estructuras organizativas de distintos lugares y de distintos países o regiones de África. Personas que tenían distintos lenguajes, tenían distintas culturas dentro del continente americano y que en medio de la esclavitud tienen que recrear una nueva forma, pues, de comunicarse y de expresarse. En el Istmo de Panamá se traen en 1510 toda esta experiencia negativa y dolorosa para nosotros. Sin embargo, hay un elemento que tenemos muy presente, sobre todo en los pueblos africanos y en las tradicionales religiones africanas. Y es que en medio de las situaciones difíciles está, por un lado, cómo ellos pudieron recrear en este continente una nueva realidad cultural, una nueva realidad lingüística, por lo que en medio de esta situación pudieron, no había internet, recordemos esto, no había redes sociales, no había mecanismos, nada más pongámonos en esa situación, un gran barco metidos debajo de un bodegón donde todos estaban mezclados, hombres y mujeres, hacían sus necesidades, la trama, el recorrido de meses que se había que realizar para llegar a este continente, para ser vendidos como objeto, y después de eso trabajar sobre todo como fuerza laboral para construir sobre todo edificios, cultivar, trabajar en la minería. Entonces, nuestro país, a lo largo y ancho del país, tenemos grandes asentamientos de negros. Pero tenemos que decirte que desde el primer momento, las personas africanas esclavizadas tuvieron celo y lucharon por su libertad. Y esto es una de las cosas que tenemos que cambiar. Los afrodescendientes no somos descendientes de esclavos, somos descendientes de cimarrones, de gente que desde el inicio precisamente rompió con el negar este derecho a la libertad, este derecho a poder vivir en su territorio. Migrantes forzados, pudiéramos decir en palabras de estos momentos. Nuflo de Olano se sella como aquel primer negro que vino con Vasco Núñez de Balboa. Sin embargo, hay historiadores que cuentan que antes que los negros fueran traídos como esclavos, ya había negros que había en este continente. Yo recuerdo mucho a la profesora Aminta Núñez, que Dios la tenga en la gloria, que ella estaba muy preocupada de construir este mapa de los asentamientos negros en Panamá, para que los panameños vieran cómo la influencia negra está en el ADN panameño. Bueno, quiero contarles que en ese movimiento de cimarronaje destacaron evidentemente a uno muy conocido, a Bayano, que tuvo la oportunidad de tener bajo su ejército a unos 1.200 cimarrones en la historia. Esto, imagínense, de recrear idiomas, recrear estrategias, o sea, recrear toda una nueva cultura por la libertad. También, esto fue en la época de 1540, Bayano hasta 1558. En 1549 también tenemos a Felipillo, que este cimarrón sobre todo se ubicó en el área el archipiélago de San Miguel, sobre todo en las Islas del Rey. También, en nombre de Dios, conocimos a Luis de Mozambique. Y tengo que contarles que en todo el continente no hay, porque hay todavía otros, y hay que, sobre todo tenemos ese deber de recuperar nuestra memoria histórica, la historia que no contaron los que en ese momento tenían el poder para hacerlo, que ha sido mucho el aporte que ha habido de los afrodescendientes en este continente. Y quiero destacar algo que es muy importante. En Panamá, sobre todo en esta época colonial, aquí se eliminó
Recuerden que nosotros fuimos parte del proyecto en Colombia, que llamamos en la época departamental. Y en esa época, pues el 21 de marzo de 1851, en Panamá, como parte del territorio de este proyecto de Colombia, se abolió la esclavitud. ¿Y qué es lo que resurge? Tenemos que destacar dentro de esta expresión que hubo un batallón, por ejemplo, el Batallón del Istmo, cuyo monumento hay en Venezuela, donde se destaca la participación de un batallón de negros pardos del Istmo de Panamá, que lucharon en esta gesta libertaria. En Panamá existió un partido liberal negro, que fue parte de la recuperación de la libertad y la ciudadanía, porque recordemos que había lo que se llamaba los de adentro y los de afuera. La ciudad de capital, que estaba en las riberas precisamente del Cerro Ancón, estaba dividido por un muro que aún se ve, y la gente de Arrabal Santanero, donde ha habido muchas luchas, pero también muchas expresiones comunitarias, estas ollas comunitarias donde se reunía el pueblo a celebrar la vida, también fue parte de esto. Los negros los negros que fueron traídos eran arquitectos en su época, estrategas militares, habían gente que manejaba la orfebrería, o sea, eran gente que tenía una profesión y tenía un rol dentro de la estructura, habían reyes, princesas, y tenemos que decir, cuando nos pregunten cuál es nuestra afrodescendencia, pues tenemos que decir que somos gente que tuvo una capacidad para resistir, sobre todo, una travesía esclavista, y aún sembrados en este territorio pudimos todavía seguir aportando. Muchas de las edificaciones que llamamos casco antiguo han sido construidas con el sudor y la sangre de muchos africanos que fueron esclavizados. También quisiera resaltar, sobre todo en el término de la música, nuestro folclore está transversalizado por la africanía. África todavía late dentro de nuestra música folclórica. Aquí se nos ha vendido la impresión de que nosotros somos mayoritariamente indios y europeos. Aquí, y un dato nada más para que sepamos, en 1607 en Panamá, el 70% de la población total era negra. En 1794, el 65% de la población en Panamá, en la ciudad capital solamente, era negra. Eso sin contar a los negros libertos, a los que ya habían comprado su libertad. Y aquí el rol de la mujer es importantísimo y vital. ¿Por qué para nosotros es una ofensa que utilicen el término Congo como sinónimo de tonto, de bobo? Es porque están precisamente insultando una de las expresiones de cimarronaje más profundas que está en el corazón de los descendientes de los africanos. El cimarronaje está expresado en la cultura congo en toda su diversidad, donde la mujer tiene un rol importantísimo. Por eso para nosotros la reina Congo, cuando está en un palenque, tiene un rol importantísimo, porque ella es la que es transmisora de la cultura, es la que permite la cohesión de la comunidad y también la espiritualidad de la comunidad. Por eso para nosotros realmente que usen el término Congo como esto es una ofensa, porque no está reflejando la realidad del significado que tiene esto. Y por eso para nosotros fue de mucha alegría el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad que ha hecho la UNESCO a esta expresión, sobre todo de libertad. Quiero compartir algo que, aunque no esté directamente relacionado a Panamá, los negros de Norteamérica, porque ellos no tienen tambor, y los del Caribe, porque el sistema esclavista ya fue todavía más radical, le eliminaron los tambores, le quitaron todo tema de expresión. Entonces, la oralidad, que es muy propia también de los africanos, tomó mayor vigencia. Por eso es que tenemos también como herencia a los grandes espirituales negros en nuestro continente, que
van juntando, por un lado, ese amor a la vida, a la libertad, en medio de una situación de injusticia. Por eso para mí me es como muy particular que en este contexto nosotros en medio de la pandemia podamos hablar y tener memoria agradecida de nuestras raíces, porque esto es lo que nos va a permitir también contribuir y colaborar a que nuestra realidad sea recreada de manera distinta, donde los afrodescendientes, los indígenas y todos los que formamos parte de este país podamos dar parte de nuestros valores, de nuestras tradiciones para hacer un mejor Panamá, un Panamá más inclusivo, más participativo. Nosotros recientemente tuvimos un foro con la ministra de Educación y salimos realmente motivados por el compromiso real, sobre todo porque está documentado, no está hablado, y también sustentado hasta económicamente, que es una de las cosas que siempre nos ponen esto. Tenemos la oportunidad de ahora de conocer las raíces de nuestro folclore. Manuel F. Zárate, como también Fernando Fortuny, señalaban que han querido quitar la africanidad del ritmo del tambor, lo han querido emblanquecer a medida que va al interior. Y esto realmente es negar lo que somos. El ADN panameño pasa y transversalizado, las cifras lo dicen, que tenemos que tener orgullo de lo que somos, no porque somos menos o somos más, sino porque somos parte y nos han querido invisibilizar. Y yo creo que desde este espacio donde hemos acompañado también muchas expresiones, la gente no entiende por qué los panameños son alegres en medio de las experiencias negativas, y es porque es precisamente parte de la tradición africana. ¿Por qué nos gusta buscar la alegría como motor inspirador para salir adelante? Porque el ritmo del tambor nos va levantando y nos va dando fortaleza espiritual, porque el tambor para el africano tiene esa vitalidad. Nosotros cuando escuchamos el tambor es difícil que podamos quedarnos inmóvil. Y cuando alguna persona que tenga menos melanina empieza a mover, es porque ahí está el ADN africano que los deja moverse. Entonces quiero agradecer esta oportunidad, quiero provocar que podamos realizar investigaciones a nivel de cada uno de ustedes para poder enriquecer cada día más este espacio que me encanta, Cultura para Todos, Canto Colectivo. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, licenciada Eunice. Excelente su presentación. Nos encantó muchísimo y puedo cerrar con dos frases que me gustó muchísimo, que fue que somos gente con capacidad para resistir. Y eso es verdad, gente con melanina tiene esa capacidad. Todos lo tenemos, pero usted sabe, ¿no? Entonces también me gustó mucho lo de emblanquecer el tambor es perder nuestras tradiciones. Y cierro con eso y le voy a dar la oportunidad al licenciado Samuel Samuels. No sé si usted quisiera decirnos algo más para cerrar este espacio. Las preguntas para los compañeros que nos están escuchando y todos los invitados, las preguntas se van a hacer al final, así que si tienen alguna pregunta, por favor, sírvanse a escribirlo para los del coro polifónico al coral, y para los que están fuera, pueden escribirme a mí directo a Silvia Tom o a Sixto, cualquiera, silviatom@hotmail.com, y entonces podríamos presentarle las consultas a nuestros panelistas. Licenciada Eunice, ¿tiene algo más que decir? Sí, yo lo que quería recuperar, por ejemplo, cómo pudimos, durante la Jornada Mundial de la Juventud, hacer una mezcla multiétnica y pluricultural de lo que somos como país y de lo que somos como continente. Yo creo que ahí pudimos unir y ver y mostrarle al mundo de lo que somos capaces los panameños. En esta época de coronavirus, esto nos debe ayudar a nosotros a decir si podemos hacer las cosas juntos, y en Panamá hay talento, hay profesionalismo y tenemos que levantarle la dignidad. Cuando yo hablo a los niños y niñas afrodescendientes que están marcadas por el racismo y la discriminación, cuando sienten esa voz de aliento, cuando sienten que
que realmente han sido bendecidos como son, porque nadie es menos que otro, nadie es más bello que otro. Somos criaturas de Dios hechas con igual dignidad, con igual capacidad. Se necesita es la inclusión para que todos puedan vivir su identidad desde su expresión cultural. Entonces, yo creo que el canto, el arte es el mejor medio para transmitir todo esto a niños y jóvenes, porque hemos visto que la oportunidad de motivar a los niños ha sido a través del canto, del teatro, de la danza. Ahí los niños se dan porque es natural. Entonces, tenemos que apostar más precisamente a estos espacios y sobre todo de ir a las comunidades, a los jóvenes, dándole esa posibilidad de desarrollar sus talentos, y con eso también estamos haciendo los ciudadanos con capacidad de mirada hacia adelante con la frente en alto. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a usted, licenciada, y definitivamente que juntos sí podemos, ¿verdad? Bueno, sin más, ahora solamente quiero recordarles a todos que el tema de hoy está enmarcado en el mes de la etnia negra y que se titula El legado de los negros a Panamá. Y ahorita, sin más, llamaremos pues a nuestro siguiente panelista, que es el licenciado Samuel Samuels, quien es el director de las etnias en la alcaldía. El señor Samuel es un arduo luchador de la identidad cultural negra y está aquí con nosotros hoy para desarrollar los temas historia de los afroantillanos en Panamá, hombres afroantillanos que han aportado a la historia, una cultura de amor, etc. Así que sin más, con ustedes, el licenciado Samuel. Gracias. La primera migración de los afroantillanos a Panamá ocurre a mediados del siglo XIX. La fiebre del oro de California inicia en 1849 y en consecuencia la atracción de su riqueza puso en evidencia la necesidad de facilitar los viajes entre la costa este y oeste de los Estados Unidos. Esto planteaba una urgencia de construir una vía férrea interoceánica en Panamá por ser el punto más angosto del continente americano. Pero el problema que enfrentaron los ingenieros de la empresa ferroviaria fue que Panamá no tenía la cantidad de población activa para poder aportar a trabajadores para la construcción del ferrocarril. Va a ser justamente por la misma época que se le da una crisis de sobrepoblación en el Caribe, lo que preocupa la escasez del trabajo. Estas dos situaciones, combinadas en la necesidad de trabajadores en Panamá y en el desempleo en las Antillas, explican la afluencia del afroantillano en la zona del Istmo. Después de 1880 se expandió el cultivo de la banana en Centroamérica y estableció the United First Company of Boca del Toro, Panamá, y el Puerto Lidón en Costa Rica, así como Chiriquí Land Company, y esto planteó nuevamente la necesidad de traer mano de obra del Caribe. El tercer evento que provoca la migración antillana en Panamá se hace también con la construcción del canal por los franceses, y los antillanos habían demostrado tener resistencia física y ser buenos trabajadores en la construcción del ferrocarril transísmico. Y los proyectos de Boca del Toro, de Puerto Limón, por todas estas compañías francesas, regresó al Caribe a reclutar a trabajadores. En 1904, cuando la construcción del canal de Panamá pasó a manos de los Estados Unidos, por el fracaso de la compañía francesa, nuevamente se va a recurrir a los trabajadores antillanos. Aunque en 1904 o 1914, la gran mayoría de los afroantillanos que llegaron a Panamá lo hicieron con un contrato por un año, con la idea de regresar a sus islas de origen una vez terminada el proyecto marítimo después de la construcción del canal, y muchos afroantillanos se quedaron en Panamá. De los afroantillanos que permanecieron en Panamá, varios obtuvieron empleos en la zona del canal y se convirtieron en grupos de migrantes más grandes de Panamá. Sobre el tema de los afroantillanos en Panamá, Leslie Bior dice que cuando el canal fue abierto en 1914, unos 20,000 afroantillanos permanecieron en Panamá. La presencia ahora pertenece a los afroantillanos en Panamá causó cierto resentimiento en la población panameña que ya había sentido la discriminación y el racismo ejercida por los norteamericanos. La desconformidad de los panameños se manifestó en una serie de reacciones negativas contra los afroantillanos y sus descendientes en Panamá, principalmente el racismo
los negros descendientes de los esclavos introducidos por los españoles que idearon el término chombo, término a referirse bastante negativo en ese entonces. Hoy en día ya no se utiliza. Pero nuestra identidad como pueblo negro está inserto en la nación panameña, que tiene un acervo cultural, social, político, religioso, económico, donde la dignidad de la persona humana es fundamental. Estudios realizados por el Instituto de DNA del Genoma Humano de la Universidad de Panamá, bajo la dirección del doctor Tomás Arias, te da una clara evidencia de la gran influencia de la etnia negra desde el punto de vista genético. Las conclusiones del estudio indican que la población panameña es la única y diferente entre todas las que conforman la América Latina. Y eso se debe a la elevada presencia de genes tanto de origen negro, con el 38%, como de genes indígenas, con el 33% de la población en el país. Esto también corrobora con datos históricos. Los negros llegaron al Istmo de Panamá en la llamaría dos oleadas, que se hizo a la vez distinción entre los primeros que trajeron directamente del África, llamados afrohispanos, y los llegados en la época de la construcción del Canal de Panamá. La división no es buena en unos casos, porque decían afrocoloniales y afroantillanos, pero todos somos afrodescendientes porque venimos del mismo lugar. Cuando llegaron a Panamá, los afroantillanos vivieron en las zonas, en la antigua zona del canal, en lugares conocidos como Rainbow City, The Heights, Camp Corner, en el Atlántico, y en otros lugares como El Paraíso, La Boca, Redtown, Gamboa, Pedro Miguel, Frijoles, en el Pacífico. Pero luego de los tratados de Ramón Eisenhower en 1956, firmados entre Panamá y los Estados Unidos, se eliminaron todos estos barrios y los antillanos tuvieron que trasladarse a la ciudad, incrementando la población en los barrios del Chorrillo, Río Abajo, Parque Lefebvre, Pueblo Nuevo, en donde habitan en la actualidad y donde hoy nos dicen que es zona roja. Panamá es un país considerado un crisol de raza, en donde confluye el negro, el indio y el blanco, el chino, el árabe, el indostán, el judío, etc. Pero la población general en Panamá, en ese entonces, estaba bastante identificada por la presencia africana o caribeña que estaba en nuestro país. Los nativos africanos fueron traídos al Istmo de Panamá procedentes de diversas áreas culturales y existen evidencia de la llegada de las tribus de Minas, Carabalíes, Papo, de Angola, Mondongo, Congo, Mozambique, Mandinga, Chalá, Lucumíes, Arara, Biafres, Cancanes, Cuangos, Baluntas, Bambaras y entre otras desde 1513, básicamente como esclavos después de lo que se revelaron en las tribus nativas casi exterminadas por los conquistadores españoles. A mediados del siglo XIX, miles de trabajadores afroantillanos, principalmente de las Islas Fortuna de Barbados, Guadalupe, Martinicio, Jamaica, Trinidad y Tobago, Curazao, Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent, Granera, Guyana Británica, llegaron al Istmo de Panamá para participar de los trabajos de la infraestructura del ferrocarril, al igual que para proyectos de construcción del canal francés, bajo la dirección de Fernando Lesseps, construcción del canal de Suez, primero, y luego quedaron para la construcción del canal con los americanos. Los afropanameños y afropanameñas, constructores de grandes fortalezas, así como las catedrales en el Camino Real de Cruces, mineros de cana, en la concepción de placeres oríferos de Santa Fe, cargados de fardos en camino transísmico, remeros de bongos, sembradores de banano en Chiriquí, en Boca del Toro, y combatientes de las enfermedades tropicales para facilitar la conducción de la ruta transoceánica, artesanos edificadores de la ciudad terminales en Panamá y en Colón. Es evidente que nuestra población afrodescendiente está bastante identificada con la llegada de los afroantillanos. Y cuando regresamos a la historia y nos vamos más atrás en las estadísticas, en 1940 la población afropanameña tenía un porcentaje del 15.2%, pero ese 15.2% era por toda esa migración de los afroantillanos que vivían en la ciudad en ese entonces. Pero pasaron 70 años, desde 1940 al 2010,
70 años, 1940, 15.2% de la población, 70 años después, 2010, 9.2% de la población. O sea, quiere decir que 6% de la población se disminuyó en 70 años. O sea que no es realidad. Pero ¿qué ha pasado con eso? La falta de importancia de nuestra historia en los verdaderos libros de historia para que nuestros niños conozcan y se puedan reconocer y tener una propia identidad. Y esa es una de las grandes luchas que hoy nosotros podemos decir 20 años de lucha por la inclusión de nuestra verdadera historia, porque nuestra historia no está donde debe estar para que nuestros niños conozcan y puedan defender la suya. No, yo siempre he dicho, y es opinión mía, nosotros no quisimos venir a las Américas, y no quisimos venir a Panamá. A muchos nos trajeron, nos robaron del África, nos llevaron al Caribe, y del Caribe nos trasladaron acá para darnos oportunidades laborales, y aquí muchos nos quedamos para trabajar y construir nuestras familias. Entonces generemos las políticas públicas para este sector. Es una gran lucha. Muchos dirán, son un acompleado de estos negros. ¿Por qué ahora tenemos que hablar de los negros? ¿Por qué tenemos que incluirlo en nuestra historia? Porque nuestra historia es única. Es una historia rica en su herencia, pero también dura en la realidad que tuvieron que vivir muchos de nuestros ancestros. Hoy en día podemos decir, gracias a líderes como el don Clara Richard, el profesor Elías Colley y otros líderes que participaron en la creación de la Ley 9 del 30 de mayo del año 2000, hoy podemos libremente celebrar y hablar del Día de la Etnia Negra. Ya nos tomamos el mes, pronto nos tomaremos el año, porque creemos en la incidencia de estos temas. Ya tenemos espacios en la estructura de gobierno para poder generar políticas públicas. Entonces tenemos que seguir construyendo. Creo que el movimiento social afropanameño ha hecho mucho, ha sido el líder, junto con las organizaciones, de poder incidir dentro de la agenda de Estado. Nuestra Constitución de la República, muy bien claro, no tipifica a los afrodescendientes como tales, porque hay una falta de identidad de quiénes somos y de dónde venimos. Hay una falta de reconocimiento por parte del Estado de que nosotros no estemos dentro como tales en la Constitución de la República. Entonces ha habido mucha lucha, mucha consenso para poder ir incluyendo a estos grupos donde deben estar y deben ser reconocidos. Este país, recuerdo bien en la celebración de los 500 años, cuando llegamos a la alcaldía, se hablaba mucho de Pedro Real, se me olvidó el nombre del señor Pedro Arias Dávila, perdón. Mucha gloria se le dio a este señor, pero no recordamos esa memoria histórica de quiénes fueron los verdaderos constructores de la ciudad de Panamá. Los 4.000 indígenas y afrodescendientes que construyeron la primera plazoleta de esta ciudad. Entonces tenemos que comenzar a reconocer a nuestra gente, reconocer de dónde venimos, quiénes somos realmente. Y también tenemos que comenzar a hacer ese autoexamen nosotros mismos de nuestra identidad familiar, porque si nosotros no comenzamos a investigar en nuestra familia, también vamos a tener un vacío de nuestra historia. Por eso, seguimos luchando, porque en la construcción, desde el tiempo de la colonización y la construcción del canal, han sido historias que realmente han marcado un inicio y un después de Panamá. Y hoy estamos los descendientes y los ascendientes de todos esos a nuestros ancestros que han estado aquí en este país luchando por una oportunidad de reconocimiento, justicia y desarrollo. Entonces, los invito a que hagamos ese autoexamen familiar. Los invito a no discriminar más nuestra identidad como tal. Los invito a conocer de dónde venimos, cuál es nuestra verdadera etnia. Puede ser indígena, puede ser afrodescendiente, puede ser china, puede ser judía, pero reconozcamos quiénes somos. Y con orgullo los invito, el próximo censo, que debería ser este año, se va a correrse para el próximo año, respondan a la pregunta que se le haga en la variable étnica, porque nosotros tenemos que tener verdadera estadística para saber dónde está nuestra gente y poder hacer las políticas públicas necesarias para estos sectores. Muchas gracias. Una de las preguntas para cualquiera de los dos panelistas, el que desee responderlo, ¿cuáles son las aportaciones y beneficios que han traído la llegada de la etnia negra a Panamá en el punto de vista humano? Me parece interesante mirar un poco esta en perspectiva.
Yo creo que una de las cosas que menos hemos podido reconocer, y quiero invitarlos a que tengan, que revisen, por ejemplo, el artículo de Carlos Juvena Wilson, que fue reconocido en el centenario de la República de Panamá por la presidenta de la República, Mireya Moscoso. Él escribió un documento que se llama Aportes de la etnia negra en Panamá. Y dentro de las cosas que destaca sobre todo, y por eso es importante un poco revisar la historia, uno de los valores que tienen históricos que tienen las culturas africanas es el valor que tiene sobre todo a lo trascendente. Su vida gira en todo esto, pero sobre todo cómo eso se traduce, por ejemplo, en el cuidado de la vida humana, en el cuidado del otro, en el compromiso de mi particularidad no importa, importa la colectividad, lo que diríamos nosotros en lenguaje moderno, el bien común. Hay un dicho africano que dice, yo soy porque somos. Eso es, recoge en conciencia primero, en conciencia que mi existencia no es individual, mi existencia es colectiva. Yo no puedo ser individualista. El valor de la familia, sobre todo de los ancianos, el poder respetar a los ancianos, la sabiduría de los ancianos, esa ancestralidad donde uno venera sobre todo a los ancianos, es un aporte extraordinario. Y otro de los aportes que yo pudiera decir en lo espiritual, pero también en lo comunitario, también es en el sentido del rol protagónico que tiene la mujer en la transformación y cohesión de la familia y de la comunidad. Estos valores que estoy describiendo hacen falta en la sociedad panameña de hoy. Carecemos de sensibilidad hacia el otro. Ya nos es natural que el que sufre, sufre porque quiere. Ya le es natural que primero me salvo yo, allá el otro. Los valores de la ética humana, de la ética de la convivencia. Yo voy a contar una experiencia que yo tuve, sobre todo porque nosotros hemos sido afectados, y digo afectados, tenemos una afectación histórica de más de 500 años. Y esta afectación, ¿en qué radica? En que nuestro imaginario social ha traído arrastrando ese sistema esclavista de categorías de seres humanos, donde negros estamos en el más bajo escalón. Para la gente le resulta escabroso, y lo digo porque los primeros días de la celebración del mes de hace 20 años, ¿y para qué los negros necesitan celebrar un día? ¿Para qué? O sea, ¿de qué sirve? O sea, ¿para qué? Si también aquí hay indígenas, hay fulano, mengano y sutano. O sea, a nosotros siempre nos ponen el por qué. Hay un día indígena y nadie dice nada. Y yo celebro, porque vuelvo y reitero, yo no puedo negarle al otro lo que yo estoy tratando de reivindicar. Y en ese sentido, nosotros, a pesar, sobre todo, y esto es la fortaleza que tienen los que somos descendientes africanos, a pesar de estar en un sistema esclavista, a pesar de no estar en nuestros territorios, a pesar de estar esclavizados, sometidos a un sistema, nunca perdimos la esperanza. Nuestros ancestros, yo estoy aquí hoy sentada hablando ante ustedes, gracias a la sangre derramada de hombres y mujeres que fueron esclavizados, pero que nunca perdieron esa dignidad de saberse hijos, no quizás en la connotación que tenemos nosotros como cristianos o como creyentes, pero sí sabía que había una dignidad. En el caso, por ejemplo, nosotros en la cultura, sobre todo haitiana, ustedes han escuchado hablar de los zombies, ¿no? La gente habla de los zombies, piensa que son muertos vivientes, etcétera, etcétera. Yo voy a contarle porque esto me lo narró por estar estereotipada
que a África, recuerdo yo cuando iban a traer haitianos aquí, la gente dice que no queremos brujería, no queremos esto, porque el racismo y la discriminación, pero cuando venían los cubanos, ¿cómo no? Vamos a recibirlo, porque esos son de verdad gente trabajadora. Eso son estereotipos marcados por los medios de comunicación y que son reafirmados en nuestro imaginario social. O sea, lo tenemos ahí, lo tenemos permanente. Y resulta ser que en el caso de la cultura haitiana, y hablo de la esencia, no estoy hablando de ya la evolución que tiene, está en que cuando alguien comete una falta, no puede quedarse en el seno familiar, pero tampoco puede ser desamparado. Y estas personas son, puedo usar el término como neutralizadas, que están en capacidad de actuar por sí solas y son colocadas en otra familia y ahí se tiene en un cuarto dándole quehaceres agrícolas, qué sé yo, hasta el día de su muerte. ¿Y por qué? Porque todavía, a pesar de las fallas, creen que esa persona tiene derecho a tener un trato digno. Se le castiga en esa, es como lo que pudiéramos hacer cenar aquí, sigue viviendo, pero ya no puede causar daño. Y finalmente, yo quiero decirles que las madres y mujeres negras son mujeres que valoran sobre todo a la familia extendida. Esa tradición de la familia extendida. Vengan que aquí, después que cerramos la puerta, todo el mundo cabe. Esa es una tradición muy, muy africana. Es una tradición muy, muy de las familias extendidas, por lo que le contaba, de que no es una familia atomizada, sino una familia pensando siempre en el otro, pensando siempre en aquel que necesita, aunque yo en medio de mi pobreza, pero comparto. Esos valores son los que tenemos que revivir, tenemos que fortalecer y busquemos a nuestras abuelas, por eso la memoria agradecida, busquemos a nuestras abuelas, para que veamos realmente la riqueza que tenemos dentro de la cultura afrodescendiente. Gracias. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta puede ser respondida por cualquiera de los dos panelistas y quieren saber si saben de qué lugar de África llegaron estos negros a Panamá y si los negros de Bocas y Darién llegaron en la misma época o saben en qué época llegaron. ¿Tienen alguna información? Bueno, Samuel nos hizo una descripción más o menos de qué lugares venían sobre todo de Ghana, de poblados como Mandinga. Samuel antes hizo una descripción y le pediría que lo leyera, pero lo que yo sí quisiera un poco es distinguir las oleadas de las poblaciones negras que llegaron al istmo. Unos llegaron en la época colonial, donde trajeron a personas esclavizadas. Después viene otra, y esta es de 1510 en adelante, y la otra viene con la construcción precisamente del canal, y una final oleada con la construcción del canal. Okay. Samuel, si nos ayudas con las poblaciones, sobre todo los lugares donde fueron traídos los... Sí, hablamos de las tribus de Minas, los Carabalíes, Papo, Angola, Mondongo, Congo, Mozambique, Mandinga, Chalá, Lucumíes, los Arara, Biafras, Cancanes, Cuangos, Baluntas, Barnabás, y entre otros, básicamente ellos fueron los que más trajeron como esclavos. Vuelvo y reitero, los escritos, por ejemplo, de la persona Aminta Núñez, Agatha Williams, que son antropólogas y que hablamos de los asentamientos negros. Estamos hablando, vuelvo y reitero, de casi la misma, recordemos algo, Panamá era puerto negrero. ¿Qué significa eso? Que aquí desembarcaban personas esclavizadas y se distribuían al resto del continente. Por eso Samuel sabiamente decía que los antillanos y los afrocoloniales es una división que debería ser más histórica que de otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando los portugueses, holandeses, españoles, ingleses
trajeron expediciones de personas esclavizadas, hacían paradas precisamente lo que llamaban la Española en esa época, que era República Dominicana y Haití, y de ahí se distribuían a Sudamérica por parte de Panamá. De aquí se iban a Perú, o sea, a todo el resto del continente. Tenemos que ponernos que no eran los mismos límites geográficos que hay aquí. Tenemos que entender que la división política no era la misma que tenemos hoy en la actualidad. Sin embargo, las poblaciones, como si ustedes escucharon bien, hay muchos, los carabalí, aquí nosotros usamos esa palabra para referirnos a un negro que no tiene tanta melanina, los fulos, también vinimos de poblaciones estos, los arará, los mandinga, por eso Antón Mandinga. O sea, nosotros, como hemos reiterado, no son grupos que vinieron de un solo lugar. Vinieron de diversas regiones precisamente del continente africano. Así es. Bueno, yo tengo una pregunta Duopac que nos han hecho aquí a través del Zoom Group Chat. La primera de ellas nos las hace María Fernanda Castillo. Dice, ¿cómo ellos pudieron salir de la esclavitud? O sea, tenemos entendido que llegaron como esclavos. ¿Qué pasó en el medio para que los negros ya pudieran llegar a Panamá como personas libres? Y una pregunta mía propia, ya se nota de una persona que me gusta mucho la comida. ¿Qué tanto influyó los negros a la comida que tenemos hoy en día? El picante, el ajichongo, o sea, que nos expliquen acerca de esto, de la comida. Mira, los primeros obreros estadounidenses que llegaron principalmente de los estados de la costa atlántica y algunos medios de oeste, de acuerdo con los datos escritos por las autoridades de la Comisión de Canal, en noviembre de 1905 habían unos 17,000 empleados, y desde la cifra de 2.700 eran del Gold Roll. Para el año 1912 trabajaban unos 48,000, y de los cuales 6,000 pertenecían al Gold Roll. Durante ese periodo de la organización se decidió dividir la zona en varios municipios: Emperador, Gorgona, Ancón, Cristóbal, Buenavista. Sin embargo, uno de ellos sonaba el esquema de discriminatoria y segregación derivado de las normas jurídicas socioculturales del sur de los Estados Unidos, porque crearon una comunidad específica para blancos y otros para negros, conocida como el Silver Roll en ese entonces. Y prácticamente era un modelo, ese Gold Roll y Silver Roll era un modelo de pago salarial implantado por Estados Unidos, donde unos ganaban más que otros. Pero la pregunta que hacían sobre ellos cómo llegaron a una prueba, sí, hubieron muchos de ellos que estaban preparados académicamente y que se necesitaba su experiencia, y se le invitaba a venir a Panamá. Unos vinieron, hicieron su trabajo y regresaron a su país nuevamente, pero otros prefirieron quedarse en Panamá y hacer su vida familiar. Y muchos de estos afroantillanos, la mayoría de ellos eran jamaicanos y de Barbados, que tenían una buena preparación académica, que se quedaban en el país por la necesidad y la demanda que se necesitaba en ese entonces para la construcción del canal y el ferrocarril. Así que sí hubieron negros que tuvieron esa dicha y esa oportunidad de venir, no como esclavos, pero vinieron con una oferta laboral por la capacidad y la expertise que tenían para la construcción del ferrocarril y el canal en ese entonces. Yo quería aportar, porque mi tarea era de la época colonial. Entonces, yo sí quiero decir cómo uno pasa de una situación casi realmente en una inequidad tanto como la esclavitud. Yo le voy a decir que eso se debió a la capacidad creativa que tuvieron precisamente los africanos, y reitero, nosotros no somos descendientes de gente que era esclava, sino que fueron esclavizados con una capacidad intelectual, de estrategia y todo lo demás. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la historia de las trenzas,
hablamos sobre la historia también de trenzar la historia de los pueblos afrodescendientes en el continente. Dentro de este trenzar, la creatividad de las mujeres era crear un mapa para, uno, los encuentros de familias, porque también eran divididas, dos, para hacer los caminos de recorrido de libertad, para que pudieran ponerse de acuerdo. Cuando huían, se colocaban dentro de las trenzas o del cabello semillas, toda una serie de dinero, porque las mujeres también, algunas que estaban en casa, aprendieron el idioma, aprendieron a negociar, aprendieron a coser, aprendieron. Entonces también hubo un nivel de organización, a nivel de cimarronaje, pero también a nivel de las mujeres. Yo los invito a investigar en la parroquia de Santana, queda inscrito, por ejemplo, nosotros no somos orgullosos de los apellidos que tenemos, pero resulta que los apellidos que tenemos son producto de las haciendas a las cuales pertenecían nuestros ancestros. O sea, no es un apellido africano, es un apellido que se nos impuso. Entonces, sobre todo en la parroquia de Santana, se escribe, porque se escribían, eran los que registraban en algunos momentos, si se iba a bautizar, acuérdense que fue impuesta la evangelización en América, vino con la espada. Entonces, cuando se iba a escribir, ahí se coloca cuando las mujeres, por coser, por vender frutas, iban comprando no solo su libertad, sino la de sus hijos y la de sus esposos. Después de esa época, pasan entonces a ser archicofradías. Estas archicofradías era para reunirse, congregarse y de alguna manera ir siendo solidarios, sobre todo las mujeres, con aquellos que menos tenían. Ese es el origen de las archicofradías. Pero ya después va viendo, cuando se termina la esclavitud, el tema de las luchas libertarias. Hablaba yo un poco de los de adentro y los de afuera. Pero cimarronaje también se dio a nivel del interior de la República. Nosotros podemos ver algunos nombres que nos hablan de la africanía. Entonces, es una historia rica, compleja. Por ejemplo, los alimentos que nosotros hoy degustamos en ferias y que a la gente le gusta, resulta que son alimentos que en esa época era el desecho que daban precisamente los amos a los esclavos. El mondongo, que es el mondongo, las patitas, que es el sabo, el bacalao, que es el bacalao. Precisamente todas aquellas especies que no comían los amos, pero que por la creatividad de las mujeres y de los hombres africanos le fueron dando condimento, le fueron dando sabor. Y es ahora precisamente manjares. Pero eso es producto de la creatividad, pero sobre todo de poder hacer cohesión para lograr un objetivo común que era la libertad y no solo la libertad. Los palenques que todavía existen, sobre todo en la costa arriba de Colón, en el mismo Palenque, la gente que vive ahí, los adultos mayores, son una riqueza de memoria histórica. Nosotros tenemos un compromiso con nuestra cultura y con nuestro ser panameños. Redescubrir esta historia que hemos hecho muy superficialmente hoy, pero que les deja a ustedes la inquietud de conocer primero su historia personal. A ver, ¿qué ancestro, verdad, tengo yo africano en mi vida? ¿Qué negro hay en mi vida? Porque lo hay. Descúbranlo, valórenlo y también reivindíquenlo, porque al final entendemos por qué la gente no se quiere reconocer, lo entendemos. Hay un sistema racista que se ha perdido. Ahora tenemos no las cadenas, tenemos las cadenas mentales de pensar que todo lo malo es negativo. Por eso decimos, esta nariz de Samuel es horrorosa, ñata, tenemos que aspirar a ser tener una nariz delicada, fina, entre comillas. Ese pelo malo hay que alisarlo porque tenemos que parecernos precisamente al ideal blanco. Todas esas cosas que están inmersas en nuestro lenguaje, en nuestras maneras de conducirnos, hablan de ese imaginario racista que se vuelve a ser discriminador cuando no le permitimos el acceso ni la expresión de un grupo étnico que trata de vivir su identidad.
He ahí que nosotros hoy somos producto de un pueblo que pudo recrearse y reorganizarse de manera estratégica, donde las mujeres jugaron un papel importantísimo. Y quizás en algún momento tendríamos que hablar de eso, porque hoy esas lideresas están en nuestras casas, están en los barrios populares luchando para que sus hijos no sean presas de la droga, de la delincuencia, de los juegavivos, de un mundo que los ha expulsado del sistema educativo, donde los ha reprimido permanentemente, y nosotros tenemos la obligación de crearle los espacios para que realmente puedan reencontrarse y puedan aportar al país. Muchísimas gracias, la verdad que ha sido interesante los aportes de nuestros dos panelistas. Hay muchísimas preguntas, prometemos que se las vamos a hacer llegar a los panelistas y la vamos a responder con post en Instagram. Quiero exhortarlos a que nos sigan. Estamos en Instagram como Coro Poli PTY, en Facebook como Coro Polifónico de Panamá y en YouTube este nuevo canal de cultura que tiene el país, que su nombre es Cultura para Todos por medio del canto colectivo. Muchísimas gracias, licenciado Samuel. Muchísimas gracias, licenciada Eunice. La verdad que su sabiduría es excelente. Le estamos grabando esto para luego subirlo a nuestro canal de YouTube. Voy a abrir la galería donde estamos todos y nos podemos despedir con las manitos. Muchísimas gracias a todos por apoyarnos y por estar presente en esta interesante charla. Sí. Adiós.